Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés, quien los acompañará el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos, con la temática titulada Sesión 3, Evaluación y Valoración de las Condiciones Locativas. Para dar inicio, le damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Pantarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial, especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Julio, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Angélica. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en la comunidad de prevención de riesgos locativos, en condiciones locativas. Hoy estamos llegando a la tercera estación de esta Ruta del Conocimiento 2024. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que tuvimos al comienzo por ahí de audio. Ya están perfectamente solucionados, entonces vamos a ir entrando en materia para aprovechar el tiempo. Angélica, por favor, ayúdame con la evaluación inicial. Claro que sí. Bueno, les recordamos a nuestros asistentes que a lo largo de esta acción educativa realizamos 2 sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo inicial. La evaluación de las condiciones locativas se determina con A, probabilidad y consecuencia, B, probabilidad y control, C, consecuencia y control. Vamos a darles unos segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la respuesta que consideren correcta. Bueno, vamos a conocer el resultado de la primera pregunta. Dice A, probabilidad y consecuencia 52%, B, probabilidad y control 38%, C, consecuencia y control 10%. Vamos con la segunda pregunta. La valoración de las condiciones locativas es A, probabilidad y consecuencia, B, juicio sobre la tolerancia del riesgo, C, el control del riesgo. Vamos con el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, probabilidad y consecuencia 24%, B, juicio sobre la tolerancia del riesgo 24%, C, el control del riesgo 52%. Vamos con la tercera y última pregunta. La probabilidad de las condiciones locativas se estima con A, deficiencia y exposición, B, probabilidad y consecuencia, C, ninguna de las anteriores. Bueno, mientras responden a esta tercera pregunta, les recordamos que las preguntas que tengan pueden hacerlas por medio del chat, que estas serán resueltas al finalizar la acción educativa. Bueno, vamos con la respuesta a esta última pregunta. A, deficiencia y exposición 43%, B, probabilidad y consecuencia 39%, C, ninguna de las anteriores 18%. Gracias a nuestros asistentes por sus respuestas. Y ahora sí, entonces, ingeniero Julio, demos inicio a nuestra acción educativa del día de hoy. Perfecto, Angélica, muchas gracias. Bueno, bastantes oportunidades de mejora tenemos aquí, oportunidades de conocimiento tenemos aquí en estas preguntas que fueron formuladas de acuerdo a los objetivos del día de hoy. Como bien lo menciona Angélica, pues la intención de esta evaluación inicial es saber con qué conocimiento llegan los participantes y al final aplicamos nuevamente la misma evaluación para hacer la retroalimentación y saber con qué conocimiento salen, es decir, qué conocimientos se han adquirido, pero nosotros como expositores pues también nos sirve bastante esta evaluación inicial porque de acuerdo a los objetivos que hemos planteado, pues nos sirve para ver qué temas están claros y en dónde podemos ir un poquito más lento o un poquito más rápido.
Bueno, como frase, las personas que ya habitualmente han estado conectadas a estas acciones educativas de la comunidad, pues presento esta frase del filósofo francés Jean-François Lyotard, que dijo en alguna oportunidad que la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Y les he explicado ya que me encanta esta frase porque le busco la analogía con la seguridad y salud en el trabajo, con la identificación de peligros, con la identificación de condiciones locativas como el día de hoy, porque también esa identificación, ese proceso, esa tarea que nosotros hacemos en nuestro día a día, en nuestros trabajos, buscamos eso, hacer visibles las cosas que son invisibles, con el componente que esos elementos que son invisibles son los que nos están afectando nuestra integridad, nuestra salud e incluso poder llegar a una fatalidad. Las cosas visibles, cuando las hacemos visibles, podemos intervenirlas, podemos impactarlas, podemos controlarlas de diferentes maneras, pero si no las hacemos visibles, difícilmente vamos a hacerlo. Y a través de la identificación de condiciones, de la valoración de riesgos, pues así es como las hacemos visibles. ¿Qué objetivo nos hemos planteado el día de hoy? Vamos a comunicar esos elementos fundamentales para la evaluación y valoración de las condiciones locativas. Esta metodología, este esquema que vamos a ver es transversal para todas las condiciones de riesgo, pero vamos a ir enfocándolas específicamente para las condiciones locativas y los invito que a través del chat de preguntas, pues, formulen sus inquietudes, realicen sus comentarios. Tal vez hoy no tengo acceso a revisarlas directamente, pero mis compañeros están muy atentos a transmitirles las preguntas y las inquietudes. Por ahí vamos a hacer una que otra pausa activa a lo largo de la presentación para escuchar y responder las preguntas. Ese objetivo principal lo vamos a responder a través de 3 objetivos específicos. El primero, vamos a definir las características que permiten la evaluación de las condiciones locativas. El segundo, vamos a repasar algunos aspectos técnicos y legales de la evaluación y la valoración de riesgo. Y el tercero, vamos a establecer los principales elementos para la valoración de las condiciones locativas. Y por ahí derecho, pues ver esa diferencia que hay entre evaluación y valoración, que por ahí había una de las preguntas que hicimos en el sondeo inicial de qué era la valoración. Y el cuarto objetivo específico, pues es obviamente hacer esa socialización del conocimiento, revisar con qué conocimientos salen y hacer la retroalimentación respectiva para que aquellos puntos que no hayan quedado muy claros, pues queden perfectamente entendidos. Bueno, empecemos con estos aspectos legales para ir empezando a cubrir con los objetivos. ¿Por qué hay que hacer una evaluación y valoración de riesgos? Pues si damos una respuesta técnica, pues podemos decir es que necesitamos saberlos, necesitamos priorizar, necesitamos saber qué tanta gravedad me puede traer esa condición de peligro para poder saber qué impacto primero, a dónde me voy primero, dónde actúo primero. Eso sería la respuesta que cualquier técnico indicaría. Venga, señor SST, señor CISO, señor CISOMA, ¿usted por qué hace una evaluación y evaluación de peligros, una identificación de peligros? Pues porque es que necesito saber dónde están para poder actuar sobre ellos. Pero, pues, si vamos un poquito más allá en el trasfondo, es porque es también una responsabilidad, una obligación legal. El decreto 1072, en el artículo 15, compilado del 1443, es decir, en el 224615, nos dice o nos da la obligación como empleadores o contratantes de aplicar una metodología que sea sistemática y que tenga alcance para todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas, equipos, etcétera, todos los centros de trabajo, todos los trabajadores, independientemente de la forma de contratación, es decir, que si es por contrato por término indefinido, término fijo, prestación de servicios, obra, labor, contrato civil, etcétera, cualquier tipo de vinculación o contratación, debe existir esa metodología sistemática que permita saber, es decir, identificar dónde están los peligros, hacer la evaluación de los riesgos y poder priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando incluso mediciones cuando se requiera, mediciones adicionales o metodologías complementarias. Entonces, hay que utilizar una metodología. El decreto no dice qué metodologías para identificación, evaluación y valoración de riesgos hay muchas, pero pues buscando cumplir
lo que dice el decreto, pues buscamos una que sea sistemática, que sea validada, y para eso pues nos vamos con nuestra entidad local de normalización, el ICONTEC, para ver qué nos recomienda sobre una metodología, y encontramos la guía técnica GTC 45 del ICONTEC para la identificación, evaluación y valoración de riesgos, y esa es la que normalmente se aplica en la mayoría de las empresas porque es muy transversal para todos los procesos. Ahora, tengan en cuenta que el uso de esta metodología pues es muy bueno, como digo, es transversal y puede tener una cobertura a muchos tipos de empresas, de industrias. Si vamos al sector de la construcción, pues nos sirve; si nos vamos al sector metalmecánico, nos sirve; si nos vamos al sector farmacéutico, nos sirve; si nos vamos al sector alimentos, también nos sirve; al sector transporte, nos sirve; al sector químico, sí, nos sirve. Pero hay algunos aspectos específicos que de pronto deben ser más detallados. Algunos aspectos como, por ejemplo, el riesgo psicosocial, para no ir muy lejos, y que también puede ser transversal a todas las empresas. Con la GTC 45 podemos hacer una identificación, evaluación y valoración del riesgo psicosocial. Sí, 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 porque la metodología tiene dentro de su esquema las variables, los componentes, las características para evaluarlo. Pero como ya es sabido, pues por ley se necesita hacer una aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Entonces, en este caso, pues hay un requerimiento de ley, pero en otros casos no hay un requerimiento de ley, sino de pronto un requerimiento técnico. Podemos identificar la posibilidad de incendio, de explosión, sí, con la GTC 45, perfecto, pero hay otras metodologías que me permiten identificar más claramente esa condición de peligro por carga de combustible, por cantidad de material, etcétera, y lo mismo puede suceder con el riesgo químico, que donde necesitamos algo más detallado. Por eso es que allí dice, si se necesita hacer mediciones ambientales adicionales o una metodología complementaria, la utilizamos. En el caso de la condición locativa, seguramente no. En el caso de la condición locativa, seguramente aquí en esta metodología vamos a encontrar los elementos necesarios, amplios y suficientes para poder hacer una evaluación y valoración de este tipo de riesgo. ¿Qué definiciones podemos ir manejando acá para ponernos de acuerdo como en el lenguaje, ingeniera Erika? Buenos días, ingeniero Erika. Ingeniera, bienvenida a esta su casa y su comunidad. Muchas gracias por estar conectada. Bueno, sigamos con el tema de las definiciones. Dentro de las definiciones encontramos también en el decreto 1072 lo que es la evaluación y la valoración del riesgo. Un término que uno puede utilizar indiscriminadamente, un término que de pronto no entendemos muy bien la diferencia. Técnicamente uno podría sustentar que esto es evaluación y que esto es valoración, pero para evitar esas diferencias y esas discrepancias técnicas que a veces, y esas discusiones que a veces no nos llevan a ningún lado, porque igual hay que evaluar y valorar, pues el decreto estableció cuál es la definición de cada uno de esos términos. Dijo que evaluación es el proceso para determinar el riesgo asociado al nivel de probabilidad que dicho riesgo se concrete y el nivel de severidad de las consecuencias. Entonces, pidas por ahí que por ahí hay una pregunta que dice ¿qué es la evaluación del riesgo? Evaluación del riesgo, entonces es la comparación o la integración de la probabilidad con la consecuencia. ¿Cuál es la probabilidad de que un hecho se concrete y el nivel de severidad de sus consecuencias? Eso es evaluar. Evaluarte es tener dos dimensiones, la probabilidad y la consecuencia, integrarlas, y con esa integración estamos evaluando el riesgo. En la evaluación sabemos qué probabilidad tiene esta condición que se presente y cuál es la gravedad cuando se presenta, y ahí damos un valor integrado con una escala numérica. Ahora, entonces, ¿qué es valoración? La valoración, y por ahí estaba la pregunta, la segunda pregunta, el punto B, es un juicio que se emite sobre la tolerancia o no del riesgo. Es ya colocar en una escala ese valor de probabilidad y consecuencia, es poner una escala y decir, eso es alto, o eso es grave, eso es gravísimo. Obviamente la escala no es grave, gravísimo, muy grave, gravísimo, y entre más pues más grave, no, sino la valoración consiste en emitir ese juicio de
alto, muy alto, moderado o bajo, pero en términos de las condiciones que tengo como organización para manejar esa condición de peligro o esa condición de riesgo. Entonces, de acuerdo a mis políticas sobre qué tanto tolero el riesgo, de acuerdo a mis políticas de la capacidad económica que tengo para resarcir los daños producidos por esas consecuencias, entonces yo o de mis metas o de mi norte dentro de mi sistema de gestión, dentro de mis indicadores, digo, ese valor que me está dando ese riesgo es alto, es medio o es bajo. Ese es el juicio que yo emito y es un juicio, utiliza la palabra juicio, pues es algo subjetivo, no subjetivo para mí como evaluador, sino subjetivo para la organización. Lo que para mí puede ser bajo, para otra organización, de pronto ese mismo valor puede ser muy alto. Entonces, ese juicio particular específico que la organización elabora para determinar si ese riesgo es alto, medio o bajo. Esa es la valoración del riesgo. Es un paso muy importante a dar, es el paso lógico, normal y natural después de identificar y reconocer los peligros y es el paso natural previo antes de controlarlo. ¿Por qué? Porque después de identificado hay que evaluar y controlar, evaluar y valorar, y esa evaluación y valoración se hace para controlar, para priorizar y poder determinar cómo o qué actúo, en qué actúo primero, de acuerdo a lo que le mencionaba, a esa valoración subjetiva del riesgo y a las políticas que tenga y a los recursos que cuente para poder hacer esa intervención. Esa situación se puede presentar en cualquier momento de la organización, cuando está iniciando, cuando está en marcha, cuando está finalizando, en cualquier momento histórico de la organización pueden presentarse situaciones particulares. Pero lo ideal es que antes de iniciar cualquier proceso, antes del diseño, durante el diseño de cualquier proceso, pues se puedan tomar las medidas necesarias de control y mitigación para que esa evaluación y valoración sea más efectiva y más aplicable en el momento de realizar las soluciones. Muy importante hacerlo en conjunto. Como les decía, sí es una decisión subjetiva de la organización, pero en la organización, cuando trabajamos en equipo, esa decisión subjetiva ya no depende de una sola persona. Es subjetiva porque es de la organización, pero no es subjetiva porque sea de una sola persona. Para poder tratar de objetivizar esa situación que es subjetiva, pues lo ideal es que entre un equipo de personas se pongan de acuerdo de cuáles son esas condiciones, cuál es ese juicio que hemos determinado para poder hacer esa valoración del riesgo. Y la discusión con los compañeros de trabajo, las personas que intervienen en el proceso, el encargado del proceso, el que hace la operación como tal, los encargados de seguridad y salud del trabajo, pues seguramente sale una información mucho más completa en este tema de la valoración. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta dentro de este proceso? Primero, normas legales y técnicas. Son densas, muchas de ellas. Son pesadas. Como se dice coloquialmente, son un ladrillo, pero proporcionan una gran variedad de información sobre la seguridad. Después de que como que uno les coge el hilo conductor, como que ya las interpreta, como que empieza a asociarla con el día a día del trabajo, ya seguramente no van a ser tan densas, no van a ser tan pesadas y nos van a aportar bastante. Perdón. Esas fuentes de información, como les digo, entonces son muy importantes. Y también normas relacionadas con la seguridad ocupacional, con la seguridad industrial, con la seguridad en el trabajo. Esto tiene que ser parte fundamental de los procesos de inducción y capacitación de los trabajadores. Bueno, ¿qué es evaluar y valorar los riesgos? Primero, es medir el riesgo y comparar con un patrón. Es hacer una medición, la valoración, la evaluación, hacer esa medición, consecuencia y probabilidad, pero no dejarlo allí, sino compararlo con un patrón que puedo tener preestablecido, un patrón que puede ser el patrón de mi sector, y con eso puedo determinar si eso es alto, si ese número que me dio es alto, medio, bajo, o que es intolerable, o que sencillamente la organización no lo acepta.
Esos son los niveles de tolerancia que puede dar la empresa. Cuando digo si el riesgo es aceptable o no, no quiere decir que, bueno, es aceptable y lo ignoro. Es aceptable con sus consecuencias que pueda traer, pero bajo unas condiciones que también tengo predeterminadas en la organización. Bajo unas condiciones en las que digo, requiero una vigilancia periódica o una vigilancia permanente sobre esa condición que ya acepté, sí, pero que prefiero tener bajo vigilancia. Y los no aceptables, pues allí se toma la decisión de intervenir inmediatamente. Y el tercer paso es hacer la priorización. Y es establecer cuáles son los aceptables, no aceptables, y dentro de esa priorización de tolerables, no tolerables o aceptables, no aceptables, cuáles voy a intervenir de manera prioritaria, de manera inicial, en qué secuencia o en qué cascada, por llamarlo de otra manera, empiezo con ese proceso de intervención. Bueno, ya somos 230 personas conectadas. Los invito a que realicen sus observaciones, sus comentarios, sus preguntas o sus saludos de donde se encuentren, de qué empresa se conectan, de qué sector, y aquí con mucho gusto le damos publicidad a su empresa que ha decidido escoger a su ARL positiva como su ARL de confianza. Bueno, recuerden que eso me sirve a mí también para hacer estas pausas activas mentales y de la voz que hoy extrañamente estoy un poquito como con molestia a la voz. Esto es lo mismo que les venía diciendo hace un momento, esos 3 pasos. Medir el riesgo y comparar con un patrón, determinar si el riesgo es aceptable y hacer la respectiva priorización. ¿Cómo hago la evaluación del riesgo? La evaluación del riesgo, hemos dicho que es buscar 2 componentes, ahí estaba la primera pregunta, que cómo se hace la evaluación del riesgo, pues con sus 2 dimensiones, la probabilidad y la consecuencia. Son esas 2 características o mediciones que nos ayudan a evaluar el riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que una condición se materialice, se manifieste, esté presente, esté en contacto con el trabajador? Recuerde que por allá en otra presentación habíamos dicho la diferencia entre peligro y riesgo. Entonces, cuando hay peligro es porque está ya la condición, pero cuando hay riesgo es cuando ya entro en contacto con el trabajo. Cuando hay riesgo es porque hay una posibilidad de que suceda un evento y ese evento trae unas consecuencias. Entonces, con esas 2 dimensiones, probabilidad y consecuencia, traigo la evaluación del riesgo. Esa probabilidad que es el acto, la condición subestándar, el contacto directo con esa condición de peligro. Y la consecuencia, que es el accidente de trabajo, la enfermedad laboral, las incapacidades temporales, permanentes, la invalidez y la muerte. En el caso de las condiciones locativas, entonces es esa situación producto de el espacio físico en el que está trabajando la persona y qué consecuencia puede traer. ¿Cómo se determina? Y aquí había otra pregunta que creo que era la tercera, la probabilidad. ¿Cómo hallo esa primera dimensión que es la probabilidad? Esta metodología, la GTC 45, me indica que la probabilidad se puede encontrar a partir de la deficiencia que hay en el proceso. ¿Qué es una deficiencia? Una falta de control, una ausencia de control o un control que no es suficiente. Es decir, que hay condiciones de peligros y las medidas de control como que no son muy eficaces. O visto de otra manera en términos competitivos, cuando hay una situación y hay un control para esa situación y entran a competir y este control no es suficiente o es más pequeño que la condición de peligro que hay. Entonces ahí existe una deficiencia, porque si el control es más grande que la situación de peligro que hay, pues no hay deficiencia y ya vamos a ver algo de eso. Esa es la primera variable de probabilidad, la deficiencia. La segunda es la exposición. ¿Cuánta o cómo es la exposición en términos de frecuencia, en términos de repetitividad, en términos de permanencia, en términos de continuidad? Entonces, si la deficiencia es permanente, si la deficiencia es continua, si la exposición es permanente, si la exposición es continua, si la exposición es esporádica, si es durante toda la jornada laboral, si es una vez cada 8 días, ahí está la exposición y hay que determinar otros valores para esa exposición. Estas 2 variables de eficiencia de exposición, me da la probabilidad.
probabilidad, entonces que se halla a partir de la deficiencia y la exposición. Ya vamos aquí en la mitad, donde dice probabilidad. ¿Que hay otras metodologías que hayan la probabilidad de otras maneras? Claro, hay otras que hayan la probabilidad de acuerdo al número de personas expuestas. Mayor número de personas expuestas, mayor probabilidad. Número de horas de exposición, a mayor hora de exposición, mayor probabilidad. Pero esta metodología nos abarca únicamente la deficiencia y la exposición. Encontrar la probabilidad ya tenemos la primera variable que veíamos acá. La P, probabilidad. Segunda variable, consecuencia. La gravedad de las consecuencias. ¿Qué tan severa es la materialización del evento? Y allí, con probabilidad de consecuencia, encontramos el nivel del riesgo. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Simplemente un cuadro donde me explica estos elementos o esta secuencia, esta cascada que acabamos de ver. Nivel de riesgo lo encontramos a través del nivel de eficiencia multiplicado en un modelo matemático matricial, ya vamos a ver las tablas, por el nivel de exposición y multiplicado por el nivel de consecuencia, donde el nivel de eficiencia y el nivel de exposición me da la probabilidad. ¿Ok? Esto es muy bonito, pero hasta ahora hemos descrito los aspectos de una manera cualitativa. Que hay deficiencia, que hay mucha deficiencia, que hay poca deficiencia, que hay un control suficiente, que hay un control escaso, que hay un muy buen control. Pues sí, pero es que, ¿cómo decimos que hay mucha deficiencia, pero muy buen control? ¿Y eso qué nos da? Es mucha eficiencia, pero un buen control, pero es suficiente o no. Entonces, esas características cualitativas, la metodología propone a través de un modelo matemático de convertirlas en una característica ya cuantitativas, algo que podamos evaluar, que podamos dar un número, que podamos dar un valor numérico. Entonces propone unas tablas donde en el caso de la primera dimensión, que es la deficiencia, va en 4 categorías, desde una deficiencia baja, pasando por una deficiencia media, una deficiencia alta y muy alta. Y a esas características cualitativas, pues le vamos a poner un valor cuantitativo, donde cuando es una deficiencia baja, pues si no hay deficiencia, esta metodología dice, pues que ya está diciendo que no es deficiencia, el valor es como si fuera 0. Y como modelo matemático, pues no vaya a poner 0 porque la embarra, porque le va a anular toda la fórmula. Entonces, sencillamente, no lo considere. No lo tenga en cuenta porque no se han detectado consecuencias y el riesgo está valorado. Y si el riesgo está valorado, sencillamente no se evalúa. Número 2, cuando se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias o la eficacia del conjunto de las medidas preventivas es alta. O sea, tenemos muy buen control. Una deficiencia alta con un número 6 si se han detectado peligros que puedan dar lugar a consecuencias significativas o la eficacia de las acciones preventivas es baja. Y muy alta si se han detectado peligros que generan incidentes de consecuencias muy significativas, pero el conjunto de medidas preventivas existentes es totalmente ineficaz. Ya tenemos entonces la tabla de deficiencia, que sigue la tabla de exposición. Entonces, esos valores o esa escala cualitativa de si es esporádica, ocasional o frecuente, pues le colocamos 4 números 1, 2, 3, 4, donde 4 es una exposición continua permanente y 1 es esporádica y de vez en cuando. Con estos valores ya tenemos la tabla de probabilidad, donde matricialmente combinamos la deficiencia, aquí en las filas, y la exposición en las columnas, y decimos que donde se mezclen los valores, una alta deficiencia con 10, con una alta exposición de 4, pues 10 por 4, 40, me da muy alto. Y podemos categorizar, digamos, esos 4 sectores, donde como si fuera un semáforo, donde hay un valor rojo muy alto de 24, 30, 40, uno amarillo de 10, 12, 18, 20, uno verdecito de 6 y 8 y uno ya como beige de 2 y 4, donde obviamente a medida que se van desplazando hacia el lado inferior derecho, pues es muy baja y hacia el lado superior izquierdo, pues ese valores o esa probabilidad
considerando deficiencia de exposición, es muy alta. Y la otra tabla viene con la consecuencia, donde nuevamente valoramos 4 escalas, desde muy bajo hasta muy alto, dándole características a los valores que voy a representar. Perdón, esta tabla que estamos mirando es la interpretación de qué significa muy alto, alto, medio y bajo. La que estaba hablando era de las consecuencias, donde decimos nuevamente en 4 niveles si esa consecuencia es muy leve o esa consecuencia puede ser catastrófica. Y también damos una categoría y unos valores específicos a cada categoría, donde 10 es muy leve y 100 puede llegar a ser catastrófico o mortal, pasando por muy grave o grave, 60 y 25. Y nuevamente, como estamos en este modelo matemático, mezclamos la probabilidad y consecuencia, donde las consecuencias las colocamos en las filas, 100, 60, 25 y 10, y el nivel de probabilidad, que recuerden que nos dio en rangos, lo dejamos en las columnas, donde la probabilidad muy alta entre 40 y 24, alta entre 10 y 20, moderada entre 6 y 8 y baja de 2 a 4. Y con esos valores encuentro nuevamente ya el nivel de riesgo en 4 categorías. Nivel de riesgo muy alto, el número 1, lo que vemos allí como en valores entre 600 y 4000. El nivel de riesgo 2, que vemos allí en amarillito, entre 150 y 500. El nivel de riesgo 3, que encontramos allí valores entre 40 y 120. Y el nivel de riesgo 4, encontramos aquí únicamente 20. Y así hemos podido calcular el nivel de riesgo. 1, 2, 3, 4 niveles de riesgo y su interpretación, que va desde una situación crítica, una corrección urgente. Algunos interpretan parar el proceso. No significa que haya que parar el proceso. Lo que significa es que esa es dentro de las decisiones de corrección urgente que debo tomar, puede incluso llegar a parar el proceso. Eso también depende de las características y condiciones que se encuentren en campo. El 2, corregir y adoptar medidas de control. El 3, mejorar si es posible, justificar la intervención y su rentabilidad. Y 4, pues mantener las medidas de control existentes y considerar mejores y hacer comprobación. Entonces, como les decía, cuando uno hace la valoración del riesgo, ese concepto, ese juicio subjetivo, pues tiene que determinar si acepta o no acepta el riesgo de acuerdo al cumplimiento de los requisitos legales, de acuerdo a las políticas objetivas y metas de la organización, de los aspectos operacionales y cuánto me vale corregir eso, la opinión de los trabajadores, etc. ¿Ok? Bueno, todavía estamos con unos minuticos aquí. Permítanme, voy a hacer una pequeña pausa activa dando unos saludos para ver si descanso un poquito la voz, que por los problemas técnicos del comienzo, pues me disculpan, he tratado de ir un poco rápido. Pregunta María de Los Ángeles. Hola María de Los Ángeles, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Es posible finalizar este espacio, que al finalizar este espacio pueda dar un ejemplo en la vida real? Sí, pues condiciones locativas. Bueno, vamos a ir avanzando, vamos a ver si podemos dar un ejemplo en la vida real. Una condición locativa es cualquier elemento relacionado con las condiciones de almacenamiento, con los espacios de trabajo, con las distancias de seguridad que hay en los pasillos, vías de circulación, etcétera. Y ahí hacemos la evaluación de esa situación, si hay una probabilidad, una consecuencia, la eficiencia del control y cuál es el valor que podemos realizar. Pero vamos a tratar a ver si hoy nos alcanza el tiempo, o si no, me puedes contactar a los datos de contacto que quedan en la presentación y con mucho gusto damos la claridad, María de Los Ángeles. Buenas tardes, Raúl Blanco Rojas. Buenas tardes por la intervención desde Yopal. Saludos, Yopal Casanare. Muchas gracias, Raúl, por estar conectado. Miremos. Saludos de Bastidas, responsable del sistema de gestión de la Policía Metropolitana de Bogotá, de la MEBOC. Muchas gracias por estar conectados. Dios y patria, muchas gracias. Centro Vacacional de Paipa, Policía Nacional presente, muchas gracias, Dios y patria nuevamente. Gracias por estar conectados, mis amigos de la Policía Nacional, que los adoro. Estuve apoyando y participando con mi coronel Barrera hace como unos 5 años en el nacimiento de este sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en la policía.
Horneo Tienda de Empanadas presente. Ay, no me maten a esta hora pero muchas gracias por estar conectados. Eso me sonó como invitación. Yanire Dominicis, muchas gracias por estar conectada. Hola, buenas tardes. Juan David Pertús, desde la ciudad de Montería, la empresa Eliobar García, Pamplona. Muchas gracias por estar conectados. Bienvenidos. Y Roné Iván Romero, buenas tardes. Romero Hernández, atento al seminario. Muchas gracias por estar atento. Bueno, y muchas gracias por permitirme este espacio para hacer esta pausa activa, y mi respeto y siempre admiración a la Policía Nacional. Bueno, y ya hablando entonces con esa aceptabilidad del riesgo, cuando encontramos estos niveles de riesgo, pues uno puede tener ese marco técnico y teórico donde dice, vea, todo lo que le salga a uno es no aceptable. Lo que le salga a dos es también no aceptable, pero de pronto lo podría aceptar con unos controles específicos. El tercero, sí, también lo puede aceptar con un seguimiento, y un cuarto, pues también aceptable con un seguimiento de pronto un poco más periódico, pero como le digo, es con el apoyo de partes interesadas y de los mismos trabajadores. En términos generales, ¿qué puede hacer uno en esos temas de aceptación o no aceptación? El riesgo no aceptable, definitivamente, aplicar el sistema de gestión, objetivo, metas, indicadores, programa, aplicar todo el ciclo PHBA. Y el riesgo aceptable no es dejarlo a un lado, sino hacer ese plan de acción, ese seguimiento continuo, ese seguimiento permanente, que continuo y permanente no es que todos los días esté mirando, sino que sea un seguimiento que a través del plan de acción pueda determinar cada cuánto se puede hacer. Y en esos criterios de control, pues, ¿qué involucran? Para saber cómo controlo y qué acepto y no acepto. Los requisitos legales, los números expuestos, cuál es la peor consecuencia, siempre se debe determinar la peor consecuencia. El hecho de que uno coloque que la peor consecuencia es muerte no quiere decir que definitivamente la persona va a fallecer por efecto de esa condición. Lo que quiere decir es que podría llegar a suceder, y ahí es donde está la importancia de hacer esos controles. Y los controles, obviamente, realizarlos de acuerdo a la jerarquía de los controles del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Eso es jerarquía de controles que nos trae la 1072, que ya hemos criticado seguramente en otras presentaciones, que para las condiciones locativas aplican perfectamente. Hacer una eliminación de la condición locativa. Si el problema de la condición locativa es que hay poco la anchura de los pasillos, y eso genera la condición locativa, pues hay que buscar que el pasillo sea más ancho. Si es una sustitución, pues hay que buscar que la persona tenga otra ruta de circulación. Si hay controles de ingeniería, seguramente van a estar en los procesos de iluminación, en los procesos de resaltar los sitios o los pasos, aunque ahí podría haber una mezcla con los controles administrativos por los programas de señalización y de marcación de áreas. Y en elementos de protección personal, si estamos hablando específicamente de estas vías de circulación, seguramente allí van a estar el uso de zapato antideslizante, el uso de cinta antideslizante, etc. Entonces, siempre va a haber manera de aplicar la jerarquía de los controles en cualquiera de las fuentes que me originen las condiciones locativas. Bueno, ahí vamos a tener en la presentación, les dejo la bibliografía. Esta presentación la pueden descargar más adelante del sitio www.posipedia.com.co, y pues por ahora, y mientras yo miro aquí algunas preguntas, inquietudes o comentarios, pues voy dejándolos con la evaluación final, para que por favor, Angélica, ayúdame con la evaluación. Claro que sí, ingeniero. Bueno, vamos a dar inicio con nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo. La evaluación de las condiciones locativas se determina con A, probabilidad y consecuencia, B, probabilidad y control, C, consecuencia y control. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Dice A, probabilidad y consecuencia 65%, B, probabilidad y control 18%, C, consecuencia y control 17%. ¿Cómo nos fue con esa respuesta, Ingeniero? Bueno,
Mejoramos muchísimo, pero hay mucha oportunidad todavía. Subimos del 52 al 65%, con casi 240 personas conectadas. La respuesta correcta es probabilidad y consecuencia. Lo repetimos varias veces. La evaluación del riesgo se halla a través de la probabilidad y la consecuencia. Bueno, Inge, muchas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. La valoración de las condiciones locativas es A, probabilidad y consecuencia, B, juicio sobre la tolerancia al riesgo, C, el control del riesgo. Bueno, mientras tanto, mientras contestan, voy aquí Dios y Patria, Iván Darío Higuera, Centro Ocasional Ricarte 58. Saludos a Alejandra Ortiz desde Sabana de Torres, Tractora San Fernando. Muchas gracias desde Sabana de Torres. Buenas tardes. Desde el Departamento de Policía del Amazonas. Qué bueno, Karen. Johanna, por estar conectada. Excelente, qué bonita región del país. Desde La Guajira, buenas tardes. María Alejandra, gracias por conectarte. Saludos, doctor Mauricio Agustín de la Universidad del Atlántico. Mauricio Junior. Junior es por Mauricio Junior o por el equipo, bueno, pero bienvenido siempre. Almacén Multimoto, Damaris Largo, bienvenida, buenas tardes. Sandra Galindo, bienvenida Sandra, buenas tardes. Desde Medellín, saludo con ánimo de estar siempre con los riesgos naturales que nos acompañan. Gerardo Hernán, muchas gracias, bienvenidos, buenas tardes. Contraloría General de la República, C. Risaralda, viví mucho tiempo en Pereira, bienvenido Luis Fernando, muchas gracias. Y ahorita para el final, en comentario de Deji Bastidas, que ha visto la pirámide en forma invertida. Angélica, dime cuáles fueron los resultados. Bueno, Inge, muchas gracias. Dice por probabilidad y consecuencia 11%, B, juicio sobre la tolerancia al riesgo 35%, C, el control del riesgo 54%. ¿Cómo nos fue con esa respuesta? Me pongo triste. No nos fue muy bien. La respuesta correcta es el juicio sobre la tolerancia al riesgo, aunque subimos del 24 al 35%. La mayoría de las personas se mantienen pensando que es la valoración es el control del riesgo. No, la valoración es el juicio que uno emite si el riesgo es alto, medio o bajo. Entonces vamos a seguir insistiendo en las próximas presentaciones sobre este concepto para que nos quede totalmente claro y los invito, como les decía, a que descarguen la presentación de Posipedia para repasar estos conceptos técnicos. Vamos con la tercera pregunta. Claro que sí. Bueno, vamos con la tercera pregunta. La probabilidad de las condiciones locativas se estima con A, deficiencia y exposición, B, probabilidad y consecuencia, C, ninguna de las anteriores. Ok, mientras tanto le contesto a Deji Bastidas que dice, he visto la pirámide de controles, pero de forma invertida. La jerarquía de los controles seguramente, gráficamente alguna persona la puede colocar de una manera invertida para que la pirámide diga que lo más arriba es lo más ancho, lo mejor, lo más grande, y en realidad no habla de una pirámide, el decreto 1072, sino de la jerarquía de los controles, donde dice que lo primero que hay que hacer es eliminar el riesgo, lo segundo sustituirlo, lo tercero hacer controles de ingeniería, después control administrativo y por último elementos de protección personal. Particularmente, yo sí colocaría una pirámide invertida desde el punto de vista técnico, porque a pesar de que la jerarquía está como por la efectividad de los controles, cuando vamos a la práctica en la vida real, no nos fijamos tanto en la efectividad, sino en lo que necesitamos para realizar el proceso. Y lo primero en que nos fijamos no es si está el riesgo eliminado, sino si tiene la persona los elementos de protección. Y lo segundo es si hay los controles administrativos, por ejemplo, un permiso de trabajo, una señalización, una demarcación, y de ahí en adelante, si existe eso, uno autoriza un trabajo, así no haya la eliminación del riesgo, así no lo haya sustituido o así no haya controles de ingeniería. Caso específico en las tareas de alto riesgo. Lo óptimo, obviamente, hacer esa jerarquía tal cual, pero pues muchas veces en la vida real hacemos lo contrario. Bueno, y cualquier cosa, por favor me contactas por el correo y con mucho gusto continuamos la conversación. Bueno, vamos con el resultado de la tercera y última pregunta. Dice A, deficiencia y exposición 53%, B, probabilidad y consecuencia 27% y C, ninguna de las anteriores 20%. Bueno, sigue el concepto como un poquito difuso, aunque ganó la mayoría, acertaron el 53%. La probabilidad se encuentra con la deficiencia y la exposición. Sin embargo, pues sí me parece que no es muy bueno el resultado,
cuando en las otras alternativas pues hay porcentajes que considero un poquito altos, entre el 27% y el 20% para cuando dice ninguna de las anteriores o probabilidad de consecuencia. Entonces, la probabilidad, y en la misma pregunta está, la probabilidad se halla a través de deficiencia de exposición. La vera probabilidad y consecuencia, pero estamos hallando la probabilidad. ¿Cómo vamos a hallar la probabilidad con la misma probabilidad? No, esta pregunta había que descartarla y fue la que quedó en segundo lugar en los porcentajes. Y ninguna de las anteriores no, porque hay una correcta que es la A. La probabilidad es con deficiencia y exposición. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por tu intervención en esta acción educativa del día de hoy. Entonces, nos veremos en una próxima sesión de tus comunidades. Claro que sí, y los invito nuevamente a que visiten Posipedia, donde encontrarán no solamente esta comunidad de condiciones de riesgo locativo, sino un sinnúmero de una fuente inagotable de información de más de 45 comunidades, videos, charlas, bueno, ahí ya seguramente Angélica hacia el final les va a dar mayor información. De mi parte no es más. Hasta la próxima y Bueno, muchas gracias por estar conectados. muchas gracias. Y acuérdate que tenemos ahora una cita en Bogotá el próximo 13 y 14 de junio en la Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo. La vamos a realizar acá en Bogotá el próximo 13 y 14 de junio. Así que todas las personas que se encuentren en la ciudad o en las ciudades aledañas o que quieran acompañarnos, los esperamos allá. Vamos a tener charlas con expertos, vamos a tener simuladores, charlas TED, vamos a tener artistas de prevención en concierto, vamos a tener premios para todos nuestros asistentes, vamos a tener obsequios tecnológicos, así que la invitación es para que participen. Se pueden inscribir escaneando el código QR que aparece en pantalla o en el link que dejamos en el chat. Entonces ya saben, la invitación está abierta para todas las personas que nos quieran acompañar ese día. De igual manera, pues queremos agradecerles también a nuestros asistentes por su conectividad y su participación. Les invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí van a encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. En este momento aparece en pantalla un código QR, el cual pueden escanear. A mano derecha le pueden dar el botón seguir y allí ya hacen parte de nuestra comunidad de WhatsApp, donde van a encontrar los enlaces de todas las acciones educativas diarias, el cronograma semanal y mucha más información. Así que la invitación es para que hagan parte de nuestra comunidad en WhatsApp. Entonces ya saben, pueden escanear el código y allá los esperamos. Bueno, recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. A continuación, los dejamos con un video de las ferias que se realizaron en las ciudades el año pasado para que pues ustedes tengan una idea de cómo es y se antojen. Que tengan una feliz tarde. Estos espacios de verdad nutren nuestro conocimiento y nutren la experiencia para seguir incrementando mucho más la seguridad y el bienestar de los empleados, pero también el bienestar propio. Acabo de tener una experiencia maravillosa. Me acabo de subir en eso, que es un simulador de conducción vial en moto. Una experiencia fenomenal. Estoy sudando, es real, es vivencial y creo que puede aportar muchísimo a las empresas que utilizan este vehículo como una herramienta de trabajo. Tuve la oportunidad de mirar un simulador de manejo de extintores y me pareció interesante porque vemos la práctica, vemos el control y cómo podemos actuar ante una emergencia de cualquier tipo de fuego. Acá van a poder conocer todos los servicios que ofrece Positiva para nuestros clientes. Estamos invitando a que se acerquen todas las empresas y todos los interesados en el tema de seguridad y salud en el trabajo para que nos acompañen en esta innovadora feria.
Uno de los temas que más me llamó la atención fue la capacidad que tiene Positiva para el desarrollo de aprendizaje a través de plataformas digitales. No es un tema únicamente de que lo tengo, sino de que lo estamos viendo. Positiva está llevando el liderazgo en este momento en el país en temas de aprendizaje enfocados a realidad virtual, en temas de salud y seguridad. Muy emocionada de visitarte estos stands que nos aportan muchísimo a nosotros los psicólogos desde la parte mental, la cual pues tienen un plus tecnológico que me ayudan a mí a atender a mis pacientes, a los trabajadores del SENA de una mejor forma. Agradecida infinitamente. Desde la academia pues realmente lo que queremos es eso, la transformación de todo el concepto preventivo enfocado hoy en día a todas estas nuevas transformaciones digitales. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.